Qué gozo compartir con ustedes esta noche. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cuántos están bendecidos por Dios? Amén. Qué gozo estar aquí de nuevo en casa, en la presencia del Señor, alabando y adorando a Dios. Hoy tenemos un tema que hemos titulado Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Vamos a hablar del poder de Dios. Pero antes de tocar ese tema, saben que estamos en la víspera ya de nuestro encuentro de mujeres. El próximo sábado ya es el retiro de mujeres. Y bueno, les hemos dicho hace 8 días y hoy lo dije en la radio, que es para los que vinieran aquí hoy, pues un regalito, un detalle, un esfuerzo que hacemos como emisora Minuto de Dios, y es que pues el retiro, que vale normalmente 140,000 pesos, a los que vienen aquí, porque eso no lo hemos dicho en radio, pues se los dejamos tan solo en 100,000 pesos, ¿sí? Tan solo en 100,000 pesos. ¿Es bueno eso o no? Gloria a Dios. Bueno, entonces lo que vamos a hacer para agilizar y para que no haya, pues sea todo un poco más rápido y tranquilo, es, bueno, mientras yo voy compartiendo la palabra de Dios, los servidores de la librería Minuto de Dios, levanten la mano ahí donde están, mira, ahí están los 3. Entonces, pues pueden acercarse a las sillas donde ustedes los llamen, los soliciten, bien sea porque los de hace 8 días que abonaron, ¿cuántos pidieron abonos hace 8 días? Eso, muy bien, y quieren ponerse ahorita pues al día. Entonces levanten la mano los de los abonos, porque ahí ellas, para que las identifiquen, vayan mirando ahí y se van acercando a ellos. Y los que quieren hoy llevar el retiro pues con ese beneficio, pues también levanten su mano. ¿Quiénes serían? Para saber si hay algunos. Aquí hay una, allí hay otra, no sé. Bueno, entonces también ahí pues se van acercando algunas personas, van preguntando y mientras tanto nosotros vamos avanzando. ¿Listo? Y bueno, al final, si se necesita hacer algo más, lo hacemos. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y ahora sí retomamos allá. Vamos a compartir la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Dice así la palabra del Señor: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Palabra de Dios. Voy a leerla otra vez, me gusta repetirla, que nos va llegando al corazón. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y tercera vez la repetimos, Primera de Juan 4:4, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido esos falsos profetas, porque el que está en el mundo, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Palabra de Dios. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y ese que está en nosotros es Dios. El que está en nosotros, que es Dios, es más poderoso que el que está en el mundo. Y esta palabra va dirigida a nosotros, dice: hijos queridos, hijos amados, ustedes son de Dios. Digamos, somos de Dios. Somos de Dios, dice, ustedes son de Dios. Ustedes son de Dios, le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Él, ustedes son de Dios, y como son de Dios, dice, ustedes han vencido. ¿Qué han vencido? Aquí en este caso dice a los falsos profetas, aquellos que se levantan con un falso mensaje. Ustedes los han vencido. ¿Y por qué lo han vencido? Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y tal vez esta palabra nos llega ahora, en este momento,
en el que tal vez tú o en general, por circunstancias diversas, nos sentimos a veces como acorralados por las situaciones difíciles, por los problemas, por el ambiente negativo, y a veces nos sentimos como acorralados, amedrentados, a veces llenos de miedo, inseguros, no sabemos qué hacer, qué va a pasar, qué va a suceder, y se oyen malas noticias por un lado y por otro, y pareciera que el creyente estuviera al margen, como que estuviera arrinconado, como que estuviera indefenso, como que no pudiera hacer absolutamente nada. Y creo que esta palabra nos muestra una perspectiva totalmente distinta. Ustedes han vencido, ustedes son de Dios. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y ese convencimiento debe ser el convencimiento del creyente, de cada uno de nosotros. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Y eso cambia la actitud, eso cambia la mentalidad, eso cambia nuestras emociones, nuestros pensamientos, si nos apropiamos de esa palabra. El que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Nos vemos abocados a toda clase de obstáculos que se levantan contra nosotros, contra el propósito de Dios en nuestra vida, obstáculos frente a nuestra bendición, cosas que se levantan como para decirnos que no podemos alcanzar algo, que no se puede realizar algo, que es imposible. Y estamos como rodeados de esos obstáculos. Por otro lado, tenemos a un Dios que nos da su palabra, que nos da sus promesas, un Dios que nos dice que nos ama, que está con nosotros, que nos quiere bendecir, que nos ayuda, que nos salva. Pero hay obstáculos que se levantan contra nosotros en la vida personal. A veces son obstáculos económicos, no tenemos el recurso para hacer algo. A veces son obstáculos en nuestra salud, estamos enfermos, hay un diagnóstico personal o en la familia, hay como una atadura o una cadena allí de salud que se repite en la familia, y entonces como que no puedes hacer nada frente a eso. Son obstáculos que se levantan. A veces son las circunstancias, sí, del país o del mundo, que son adversas, que son difíciles, o puede, para no ir tan lejos, puede ser en tu propia familia o en tu ambiente de trabajo, obstáculos en la relación con las personas, mala comunicación, incomprensión, a veces envidias que surgen, o a veces el orgullo y la vanidad que nos aísla y nos divide, y son obstáculos para estar en paz, para sentirnos tranquilos o felices, para hacer realidad nuestros sueños. Todo el tiempo hay obstáculos, pero también todo el tiempo Dios es bueno. Y todo el tiempo sus promesas son sí y son amén. Y todo el tiempo Dios quiere bendecirnos. Todo el tiempo Dios quiere salvarnos. Todo el tiempo Dios quiere rescatarnos. Todo el tiempo Dios quiere hacer su obra en nosotros. Y este mensaje va enfocado en esa dirección, tal vez en un cambio de mentalidad, tal vez en un cambio de actitud frente a los obstáculos que se nos presentan en el camino, frente a las pruebas que tenemos, frente a los problemas que nos rodean. No podemos ser igual que todo el mundo. Algo distinto tiene que haber en el creyente, en el que cree en Dios. Algo diferente debe haber. Y esta palabra con la que comenzamos decía, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Así que esta transformación de la mente, del corazón, de la actitud nuestra, va enfocada justamente a llegar a ese momento en el que voy a decir, el que está conmigo, el que está en mí es más poderoso que esta enfermedad.
es más poderoso que esta circunstancia, es más poderoso que esta necesidad, es más poderoso que esta hambre, si es hambre lo que tengo, que esta pobreza o que estos enemigos que se levantaron contra mí o que esta injusticia. El que está conmigo es más poderoso que todo esto. Y eso cambia las cosas. Si es verdad que hay un Dios, si es verdad que Dios existe, entonces los problemas están en problemas, porque Dios está con nosotros, y mayor que los problemas y que las cosas del mundo y que el que está en el mundo es el Dios que está con nosotros, y Él sabrá sacarnos en victoria y en bendición de toda circunstancia, de toda prueba, de toda adversidad. Él sabrá cómo nos va a salvar. Él es el Dios salvador. Él es el Dios salvador por excelencia. Hablamos del poder de Dios, es el Dios poderoso, no solo el Dios poderoso, no solo el Dios que tiene poder, hablamos del Dios todopoderoso, que es distinto. El omnipotente, o sea, el que tiene todo poder, al que se le sujeta y se le someten todas las cosas. Pero pareciera a veces que lo todopoderoso se lo diéramos a la enfermedad, se lo diéramos a la prueba, se la diéramos al obstáculo, esa clase de fe. Parece que el problema, el obstáculo fuera el todopoderoso y no Dios. Así que necesitamos ese cambio de mentalidad en este Dios que es todopoderoso. Y tal vez la Escritura, tal vez no, seguro que la Escritura nos ayuda a cambiar esta mentalidad que nosotros tenemos cuando uno lee la palabra de Dios. Y esto es lo importante de estar siempre leyendo la palabra de Dios, porque ella nos va a ir enseñando, educando, renovando la mente, nos va a ir poniendo en un ambiente distinto, en una atmósfera distinta. Y justamente yo en este mensaje quiero invitarte a cultivar y a entrar en un ambiente de fe, en una atmósfera de fe en tu vida, que sea la que te acompañe siempre en todo momento y circunstancia. Te quiero decir como que tu mundo sea el mundo de la palabra de Dios, el mundo de lo que Dios dice, de lo que Dios es. Como que te llenes de esa palabra de Él, como que te mentalices con esa palabra del Señor, como que entres en ese ambiente, en esa atmósfera, en ese espíritu de fe del poder de Dios, y que salgas de la otra atmósfera, del otro ambiente, que es el de la incredulidad, el del miedo, el del no puedo, el de la incapacidad, el de la derrota, el del derrotismo. Atendí a alguna persona en esos días, tal vez esté aquí escuchando el mensaje o no sé, pero el caso es real y se da. A veces llevamos bien las cosas en general, somos hombres de Dios, creemos en Él, pero por un momento las cosas se ponen difíciles, complejas, empeoran, fracasamos en una cosa, en otra, se cierra una puerta, se cierra otra, y son circunstancias muy difíciles. Y a veces nos dejamos abrumar por los problemas, nos alejamos de Dios, dejamos de orar, ya no tenemos fuerzas ni para orar, ni para buscar la presencia de Dios. Además pensamos que eso no va a cambiar nada, que pensamos que eso puede ser inútil. O sea, ¿qué saco yo con orar? ¿O qué saco yo con ir a la iglesia? Como si eso no significara nada. Y resulta que ahí está todo. Resulta que ahí puede estar todo. Resulta que ahí puede estar justamente la llave que abrirá la puerta para tu bendición. Y esto le pasaba a ellos. En este caso, entonces, las circunstancias llevaron a esta persona como a un derrotismo. Y en medio de ese derrotismo, y cuando digo derrotismo es, uno puede sufrir derrotas, todos sufrimos derrotas, pero una cosa es sufrir una derrota
y bueno, y luego sacudirse y salir hacia adelante y volver a intentarlo una y otra vez. Pero otra cosa es sufrir la derrota y quedarse en la derrota. Ese es el derrotismo. Quedarse ahí y empezar a culparse y empezar a azotarse a sí mismo y empezar a cultivar y a generar pensamientos e ideas en contra. Es que yo no soy bueno, es que yo no sirvo para nada, es que he perdido el tiempo, es que mi vida ha sido inútil, es que los años que he vivido han sido años perdidos, el tiempo que he servido a Dios ha sido perdido y así. O tal vez perdí el tiempo con mi familia o haciendo este hogar o con el estudio o el trabajo, lo que sea. Y entrar como en ese derrotismo y cada vez para abajo, para abajo. Entonces ya no son solamente los problemas externos, sino que hay un problema interno. Uno mismo se está derrotando, uno mismo se está acabando y echando hacia abajo. Y tal vez hay que recordar el llamado de Dios y el propósito de Dios, porque muchas veces llegamos a esas situaciones porque nos olvidamos de Dios, o porque aunque creamos en el Señor, nos hace falta retomar realmente la palabra de Dios en nuestra vida. Y creo que el Señor nos saca de ahí, del derrotismo, del pesimismo, del negativismo. Creo que el Señor nos saca ahí de la incredulidad, del miedo, de ese fracaso, de ese no se puede. Y se logra volviendo a Dios y volviendo a su palabra. Entonces les decía, miren cómo la palabra empieza a revolver, a cambiarlo todo, a generar otro ambiente, otra atmósfera. Por ejemplo, 1 Corintios 29:11 dice: tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es cuanto hay en el cielo y la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Palabra de Dios. Esa es una confesión de fe. Dele el aplauso a la palabra del Señor, al Señor, si le quiere dar. Es esto. Esto cambia todo. Puede que el que está diciendo esto está enfermo. Puede que el que está diciendo esto perdió el trabajo. Puede que el que está diciendo esto fracasó en un proyecto. Puede ser que el que está diciendo lo acaban de echar de la casa. No sé qué le ha pasado, pero decir esto: tuyo, Señor, son la grandeza y el poder y la victoria, y tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo, también estás por encima de esto que me está pasando. Eso cambia las cosas. Eso es distinto, eso empieza a abrir algo nuevo para la persona. Eso empieza a abrir un horizonte distinto. Pero en Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Palabra de Dios. Otro pasaje, mira: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Habrá algo imposible para mí? Entonces, frente a ese obstáculo que se me presenta, yo puedo recordar esa palabra y decir: ¿habrá algo imposible para Dios? Y eso es lo que me puede echar hacia adelante. Eso es lo que me puede hacer avanzar en mi camino y no estancarme y quedarme en la derrota. Pareciera que el mismo Dios y su palabra responde a esa pregunta de Jeremías 32:27. ¿Acaso hay algo imposible para mí? En Lucas 1:37, ya en el Evangelio, donde dice: porque para Dios no hay nada imposible. La misma palabra lo responde: para Dios no hay nada imposible. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. A veces pretendemos ser más sabios que Dios o más astutos que Dios. No, mijito, si es que Él es el que era, el que es y el que vendrá. Nosotros apenas un suspiro es nuestra vida. Parece que a veces tuviéramos que enseñarle a Dios las cosas.
o explicarle a Dios como si Él no entendiera o no comprendiera. Tal vez somos nosotros los que no comprendemos. Tal vez somos nosotros los que no entendemos y necesitamos más bien escuchar a Dios y volvernos de corazón a Él, al sabio, al infinito, al eterno, al todopoderoso. Y tal vez seamos nosotros, como les decía en otra ocasión, esa generación de los que conocen a Dios y su palabra. Y porque lo conocen y lo aman y lo temen, ven al mismo tiempo las maravillas de Dios en su vida. Porque una generación que conoce al Señor ve las obras del Señor en su vida. Una generación que no lo conoce o que lo ignora, esa va a la derrota. Esa va al fracaso. Él es el Todopoderoso. El Salmo 91, que oramos con frecuencia, dice al comienzo: el que habita al abrigo del Altísimo, al amparo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Y nota ese juego: el que habita al amparo del Altísimo, es a la presencia de Dios. Me pongo al amparo del Altísimo. Es el que busca a Dios, es el que se acoge a Dios, es el que se encomienda a Dios, el que vive al amparo. Yo vivo al amparo del Altísimo, que el Altísimo me ampare. Ese es el que busca la presencia, el que ama la presencia de Dios. Pues a ese dice: el que busca el amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces es el que busca el amparo de Dios, el que conoce el poder de Dios, el que ve el poder de Dios. Si tú buscas el amparo del Omnipotente, en breve estarás bajo la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede, del que ninguna cosa es imposible. Y esto hace todo distinto. Grande es el Señor, digno de toda alabanza. Dice el Salmo 145, su grandeza es insondable. Jeremías una vez más dice: ay, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti nada hay imposible. Primera de Crónicas 29:12: de ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo, en tus manos está la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Entonces, ¿ven cómo cambia la mente? ¿Cómo cambia el horizonte leyendo la palabra de Dios? Empieza a crecer la fe, empieza a disminuir el miedo. Empiezo a entrar en un ambiente de victoria y a salir del ambiente de derrota, porque me estoy llenando de Dios, de su palabra. Ni qué decir Pablo en Romanos 8, 38, 39. Estoy convencido, es un convencimiento, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Eso merece la alabanza, la alabanza. Bendito Dios, poderoso es Dios, poderoso es Dios. Y estoy convencido de eso, que nada ni nadie me apartará. Y mira, aquí está: ni la vida, ni la muerte mismas, ni ángeles, ni demonios. Para los que dicen: no, es que un espíritu, no, es que un demonio. No, pues ni eso, porque Dios te ama y el amor de Dios echa fuera el temor. Y tú eres propiedad de Dios y estás sellado por el sello poderoso del Espíritu Santo. Delante de ti huirán las huestes del mal, las presencias del mal huirán delante de ti. Te tendrán miedo porque el grande, el poderoso está contigo. Entonces no hay nada ni nadie que te pueda a ti vencer.
ni apartar, dice aquí, del amor de Dios manifestado en Cristo. Para nosotros que nos preocupamos por el presente, por el futuro, es cierto que entre una cosa y otra podemos tener un mejor presente y un mejor futuro. Ya depende de nosotros, ya depende de nuestras decisiones, porque a veces uno mismo se gana los propios males con sus propias malas decisiones, con sus propias malas opciones. Ya depende de uno si vendrán tiempos de bien o tiempos de mal. Depende de nuestras decisiones, depende de nuestro discernimiento, depende de nuestra sabiduría. Pero lo que dice la palabra de Dios es que o en el presente o en el futuro, con bien o con mal, Él no dejará de amarnos. Y como no dejará de amarnos, Él no dejará de buscar siempre nuestra salvación y nuestro bien. Él seguirá siendo Dios. Lo que pasa es que para Dios no será un problema. El problema será para nosotros. Para Dios igual nos salvará en tiempos de prosperidad o en tiempos de necesidad, en tiempos de abundancia o en tiempos de escasez, en tiempos de libertad donde somos libres o en tiempos donde somos esclavos y sometidos y coartados en la libertad. Igual Dios seguirá siendo Dios, igual Dios seguirá amando, solo que a nosotros nos tocará más duro. Depende de nuestras decisiones, depende de nuestras opciones. Pero ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, nada que esté por venir nos debiera asustar. Nada nos apartará del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que, y por último, aunque hay muchos textos aquí de esto, Efesios 6:10 dice: por eso busquen su fuerza en el poder irresistible del Señor. Efesios 6:10, fortalezcanse con el gran poder de Dios. Es entender que nuestra fuerza está en Dios, que nuestra fuerza está en el Señor. No fue Sansón al que le cortaron el pelo y perdió la fuerza, pero no por el pelo, sino por su consagración a Dios, por su entrega a Dios, por su relación con Dios. Y es para decirnos: nuestra fuerza está ahí, en esa relación con Él. ¿Quién puede desmentir eso que estoy diciendo? ¿Quién puede decir lo contrario? Si nuestra fuerza está en Él, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da la paciencia, también la fortaleza, también la sabiduría y la habilidad para resolver problemas, para superar circunstancias difíciles. También la creatividad para hacer lo que nunca hubiera yo pensado. O la audacia y la valentía para hacer eso que nunca yo me hubiera lanzado a hacerlo. Pero Dios lo hace. Dios lo hace. Jamás me imaginé yo, por ejemplo, estar predicando la palabra de Dios a muchas personas. Pero hoy lo hago. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho así. Y tal vez tú tampoco lo has pensado, pero Dios lo va a hacer contigo. Porque no somos nosotros, es Dios el que hace su obra. Es Dios el que sabe cómo hacerlo y con quién hacerlo. Y a Dios le basta un corazón dispuesto, un corazón abierto. Puede ser el más sencillo, el más pequeño, a veces hasta el más ignorante, pero en el que más se verá la gloria de Dios y el poder de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque a Dios a todos nos ama, a todos nos llama, a ninguno discrimina, a ninguno descalifica. Más bien está buscando cómo nos califica a todos. Está buscando cómo nos salva a todos con su poder. Así que todo esto es para cambiar mentalidad, para vivir en otro ambiente, que es un ambiente de fe en Dios, de la confianza en Dios, de la palabra de Dios, para que así, renovada nuestra mente y nuestro espíritu en Dios, enfrentemos los obstáculos que se nos presentan en el camino y los superemos y los venzamos en el nombre del Señor. No hay prueba, no hay circunstancia que no podamos superar con Dios, con el poder de Dios. Y esa es la clase de fe que ustedes y yo debemos y podemos cultivar.
y acrecentar. Porque lo que hemos hecho hasta ahora antes ha sido lo contrario. Darle más fuerza a lo negativo, darle más fuerza a lo malo. Creer que todo es lo malo. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde quedó su poder? ¿Y dónde está su presencia? Él sigue estando allí y Él sigue haciendo su obra en todos nosotros. Así que no hay obstáculos que no podamos vencer en Dios. Y cuando te digo esto, te lo digo también apoyado en la palabra de Dios. Jeremías capítulo 1 verso 19 dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Palabra de Dios. Bendito Dios. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer porque estoy contigo. Esa es la diferencia. Estoy contigo, es la presencia de Dios. Romanos 8:37: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ser cristiano es fácil? No es fácil. ¿Vivir el cristianismo es fácil? No es fácil. Ser testigos del amor, de la vida, de la esperanza, servir a los otros, ser honestos en este mundo de hoy, ¿es fácil? No es fácil. Hay adversidad, hay obstáculos, hay oposición. Las cosas a veces se levantan en contra de todo esto. Pero como dice la palabra, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Somos más que vencedores por aquel que nos ama. En todas estas cosas. En todas estas cosas. Por tanto, Efesios 6:13: tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. A veces se trata de resistir y persistir en el día malo, en el momento malo, porque no será para siempre. Pero ¿cómo se resiste si no se tiene fe? ¿Cómo se resiste si no se tienen armas? ¿Cómo se defiende uno si no tiene armas para defenderse? Y nosotros sabemos que tenemos muchas armas espirituales. Tenemos la armadura de Dios, por supuesto, ahí está. Claro que sí, el calzado del evangelio, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el casco de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Esas son nuestras armas. Con estas armas Jesús venció a Satanás. Con estas armas los primeros cristianos vencieron los falsos profetas, los mentirosos, los engañadores, los embaucadores. Con esas mismas armas nosotros también venceremos todas las mentiras del mal que nos quiere llevar a la ruina. Pero Dios nos quiere llevar a la bendición. Bendito Dios, alabado sea el Señor. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Qué grande es el Señor. Bendito sea Dios. Tenemos armas, estas armas, y ni de qué decir, la oración, el ayuno, la ofrenda, la limosna, son armas espirituales, el dar a los otros. Claro que sí, el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, la alabanza, la adoración, todo eso son armas espirituales de las que podemos echar mano. Pablo en la cárcel, con opresión, con humillación, allí alababa y cantaba a Dios himnos de alabanza, y el Señor envió su ángel y tembló en ese lugar y se rompieron las cadenas y se abrió la celda y salió en libertad. ¿Para qué está escrito eso allí? Para recordarnos que aún en la prisión más oscura, si alabas a Dios, vas a salir de ella. Dios te va a liberar. No hay cadena que no se pueda romper con la alabanza. No hay cadena que no se pueda romper en el nombre de Jesús, con fe en Él. Bendito Dios. Así es. Así que busquemos nuestra fuerza en Dios, en su poder irresistible. Con Dios tenemos ciertamente la victoria. Quitemos los obstáculos que se nos van apareciendo en el camino con fe en Dios, con fe en el Señor, con fe en su poder. En su poder está la victoria para nosotros.
Podemos vencer todos los obstáculos, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Podemos pelear batallas personales y también batallas familiares o aún sociales o aún nacionales por nuestro país. Y les digo, es tiempo de librar esas batallas en oración y con fe, invocando a Dios y pidiendo a Dios su ayuda. Y Dios no es sordo, ni su mano se ha cortado para salvar a su pueblo. Pero su pueblo tiene que buscar, su pueblo tiene que clamar, su pueblo tiene que pedir. Y así fuera uno solo que lo hiciera, Dios siempre escucha. Ustedes saben que Dios por uno solo evita un castigo, porque Él no quiere la muerte de nadie, de ninguno. Quiere la vida y la salvación de todos. Y por eso estamos llamados a levantarnos en oración, en fe y en confianza en el Señor frente a los obstáculos que se nos presentan y recordando que poderoso es Dios. Poderoso es Dios para salvarnos. Poderoso es Dios para rescatarnos, para sanarnos, para libertarnos. Poderoso es Dios para darnos toda clase de bendiciones, como dice 2 Corintios 9:8. Poderoso es Dios para darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para toda clase de obras buenas. Palabra de Dios. Tenemos necesidades, tenemos carencias. Poderoso es Dios para darnos toda bendición. No es quedarme en la pobreza, no es quedarme en la carencia. La podemos tener, pero es cambiar mi mente, es cambiar mi corazón, es cambiar mi actitud. Y la bendición va a llegar. La bendición va a llegar, porque Dios da el pan de cada día. Dios da el pan de cada día. Dios a nadie deja morir de hambre. Así que es cambiar esta mentalidad. Bueno, Dios es poderoso, Dios es el todopoderoso, es el omnipotente y no hay quien resista a su poder. No hay quien resista su poder, no hay nada que pueda resistir a su poder. Lo que necesitamos nosotros es conocerlo a Él, conocer sus obras, conocer su poder, experimentar en nosotros su poder. Y es ahí donde viene entonces el versículo con el que comencé hoy, donde decía: hijos amados, queridos de Dios, ustedes son de Dios, ustedes son de Dios. Y el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Esa es la clase de fe que necesitamos tener. Saber que el que está en nosotros y con nosotros es más poderoso que lo que está en el mundo, que lo que está pasando en el mundo. Y que yo no vivo para el mundo, sino para Dios. Ni según el mundo que se acaba, que es corrupto y se acaba, sino en Dios, que es incorrupto y no se acaba nunca. Vivo en Dios. Soy de Dios, le pertenezco a Dios, Dios está conmigo, yo soy propiedad de Dios, todo lo puedo en Dios que me fortalece. Dios me dará la victoria, Dios me dará la bendición, Dios me hará gozar de su presencia. Todo lo puedo en Dios que me fortalece. Todo lo puedo en Dios. Y para rematar y concluir este mensaje, es increíble. Entonces, en esa perspectiva, saber que ese poder ahora se manifiesta en nosotros y actúa en nosotros. Hechos 1:8 dice: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder y me serán testigos. Recibirán poder. ¿Cuál poder?
ese poder. El de Dios no es nuestro, es de Él, pero lo recibiremos y lo recibimos por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Así que aunque suene increíble, el poder de Dios pasa por nuestras manos, se mueve en nuestro corazón. El poder de Dios nos acompaña porque el Espíritu Santo está con nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo, porque nosotros somos de Dios. Y si está Dios y si está el Espíritu Santo, está su poder. Ese poder que da vida, ese poder que resucita muertos, ese poder que sana a los enfermos, ese poder que cambia vidas, ese poder que obra maravillas y milagros, ese poder que abre caminos donde no los hay, bien sea en el mar o en la tierra, en el mar o en el desierto. Dios abre caminos. Hay pasajes que dicen esto: Dios abre caminos en el mar, un camino en el mar. Dios abre camino en el desierto, como un camino en el desierto. Dios lo hace. Para Él nada es imposible. Tal vez ahora estés en el mar de las dificultades o en el desierto de tu alma, pero estoy aquí para decirte: Dios te abrirá caminos, porque poderoso es Dios. Poderoso es Dios para salvar. Poderoso es Dios para sanar. Poderoso es Dios para hacer nuevas todas las cosas. Y cuando Dios hace milagros entre nosotros, ¿por qué lo hace? ¿Porque somos justos? ¿Porque somos limpios? ¿Porque somos perfectos? No. ¿Porque cumplimos la ley? No. Lo hace porque aceptamos con fe su palabra. Lo hace por pura gracia y misericordia con aquellos que le creen. Si tú le crees y crees a su palabra, verás las maravillas de Dios en tu vida. Las verás, aunque no las merezcas, porque no es por merecimiento, es por amor. Es por amor y es por gracia de Dios.